Bien, en principio último vídeo sobre ejercicios del tema este 2, campo eléctrico. Actividad 33. Se tienen tres partículas cargadas. Q1, 3 microcoulombios en el punto menos 1, 3. Q2, menos 5 microcoulombios. Y Q3, menos 8. Y estos son los puntos de cada una de las partículas. Esto es en el plano X, evidentemente. Me dan eso, las tres cargas, con la ubicación de cada una de ellas. Como dato, la constante K. Apartado A, dibuja las fuerzas que ejercen Q1 y Q2 sobre Q3 y calcula la fuerza eléctrica total expresada en coordenadas cartesianas que actúa sobre la carga Q sub 3. Pues vamos a ello. Nos venimos aquí. Eso sería el apartado A, porque luego un apartado B, exacto, que hay que hacer alguna cosa más. Vamos primero a poner apartado A. ¿Qué? Tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, ¿vale? Que no lo he puesto, lo vamos a poner ahora, y X. El punto P1 es el punto menos 1, 3, con 3 microcoulombios de carga. El punto P2 es el punto 3, 3, menos 5 microcoulombios. El punto 3 es el punto 3, 0, carga Q sub 3, menos 8 microcoulombios. Este punto P4 todavía no es para el apartado B. ¿Vale? Entonces, si queremos saber la fuerza total que actúa sobre la carga Q sub 3, tenemos. ¿Qué carga tenemos? La Q sub 3 no se tiene en cuenta para calcular la fuerza que actúa sobre ella, sino la otra carga. Q sub 2 es negativa, esta es negativa, fuerza repulsiva, F2, apunta hacia abajo. Esta carga Q sub 1 es positiva, esta es negativa, fuerza atractiva, F1 apunta para acá. Son dos fuerzas que no se pueden sumar directamente porque tienen direcciones diferentes, por lo tanto habrá que descomponer. Se descompone F1 en F1X y F1Y, que no lo he puesto, pero lo voy a poner. F1X y F1Y. Sería esto. ¿Vale? Bien. Como esto de aquí son 4 unidades y esto de aquí son 3, este ángulo alfa, su cateto opuesto es 3, su cateto contiguo 4, la tangente de alfa es 3 entre 4, donde ahí puedo averiguar el ángulo que forma la fuerza F1 con respecto a la horizontal, que es 36,87 grados. El vector F2, que apunta hacia abajo, será menos K por Q2 por Q3 entre la distancia que hay entre Q2 y Q3, que es 3 al cuadrado por J. Signo menos apunta hacia abajo, el vector este rojo. Sustituyo, y aquí tenéis lo que vale F2, menos 0,04 J. El vector F1, no lo he puesto, pero si queréis lo pongo, es igual a F1 coseno de alfa por I, sentido negativo, puesto que apunta hacia el sentido negativo del eje X, mientras que F1I al apuntar hacia arriba es más F1 seno alfa J, que es lo que está puesto aquí. Bueno, si he puesto lo mismo, en realidad, en fin, tonterías mías. Lo voy a borrar, queda un poco feo. No sé para qué lo digo, si estaba... Es que estaba pensando en que faltaba algo, algún mini paso para hacer, resulta que estaba... Bueno. La fuerza F1, evidentemente, que es la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q3, K por Q1 por Q3, entre la raíz cuadrada entre esta distancia. Esta distancia entre 1 y 3 al cuadrado, ¿cómo se averigua? Si estos 3 y estos 4, raíz de 4 cuadrados más 3 cuadrados, 4 cuadrados es 16, más 9 es 25, raíz de 25, 5. O sea, me lo han puesto para que sea un número exacto. Pues esta cosa la pongo aquí, ¿vale? Sustituyo todos los valores, F1, sale esto. Esto F1, F2 lo teníamos por aquí, se suma esta cosa con la otra y ya tenemos aquí mi vector fuerza con esta componente y con esta expresado en Newton, ¿vale? Esto lo podéis pausar si os dedicáis a copiarlo, aunque ya digo que suyo es que intentáis hacerlo vosotros por vosotras o os sirva de ayuda, no para copiarlo sin entenderlo. Y aparte que supongo que en fin, los vídeos los estaréis, aparte de verlos, estaréis escuchándolos.
Total, ya tenemos el vector fuerza que me pedían. Ahora me piden además calcular, apartado B, el trabajo que hace la fuerza eléctrica sobre la carga Q sub 3 cuando la carga Q sub 3 se desplaza desde el punto P3 al punto P4 y que interpretemos el resultado. Bien, entonces la carga Q3 la vamos a desplazar, la carga Q3 estaba aquí y la vamos a desplazar de aquí a aquí, ¿vale? Entonces, ese trabajo se hace como carga por el potencial en el punto inicial menos el final, o menos carga por la diferencia de potencial, que sería cambiar esto de signo, también pone aquí un signo menos, pero en este caso lo he hecho así. El potencial en el punto 3, ¿vale? Es K por el potencial en el punto 3 es el potencial que crea la carga 2 y que crea la carga 1. El que crea la carga 1, Q1, perdón, K por Q1, entre la distancia entre la carga 1 y la carga 3. Y el que crea el potencial que crea la carga 2 es K por Q2 entre la distancia de aquí a aquí, ¿vale? Y ya es cuestión de sustituir esos números. R1,3 es 5 y R2,3 era 3. Y las cargas correspondientes con los signos, en fin, me sale este voltaje en el punto 3 y en el punto 4 hacer lo mismo, pero ahora la distancia es desde aquí, que es 8, y desde aquí, ¿vale? Y ahí, efectivamente, vale. Esta distancia es 8, porque tienes 4 cuadrados y 4 cuadrados. Teniendo en cuenta que cada unidad son 2, porque lo he puesto así, en las divisiones estas, para que saliera más grande. Es que si coges un cuadradito como unidad sale esto muy chiquitillo y la letra, en fin, se ve mucho peor. Ahora, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Fijaros que aquí tenemos un triángulo rectángulo donde esto mide 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y este mide 8. Por lo tanto, esta hipotenusa es la raíz cuadrada de 4 cuadrados más 6 al cuadrado he puesto. Pues aquí me he equivocado, porque es 8 al cuadrado. Aquí esto está mal. Esto no es 6. He puesto 6 pues no lo sé por qué. La carga Q2, no, perdón, espérate, lo estoy diciendo bien. No, sí, está bien, perdón. Está bien que me equivoque. No, está mal, pero está bien a su vez. La distancia que hay de aquí a aquí, claro, es que esto es, de aquí a aquí, tenemos que es 6, he dicho 8, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues 6 al cuadrado más 1, 2, 3, 4 más 4 cuadrados, esa es esta distancia. O sea que está bien. Raíz cuadrada de 4 cuadrados más 6 cuadrados, 7, 21. Esa es la distancia que tengo que colocar aquí. ¿Vale? Entonces, el potencial creado en un punto es el potencial que crean las cargas que no están en ese punto. ¡Ojo! Por eso el potencial en este punto, P3, es el potencial que crea la carga Q2 y la carga Q1. Y el potencial en el punto P4 es el que crea la carga Q1 y Q2 porque Q3 es la carga que se está desplazando. O sea, la carga Q3 no se tiene en cuenta a la hora de calcular el potencial, evidentemente. Ni en el punto 3 ni en el punto 4. Total, una vez que tengamos el potencial este y este, que los tenemos aquí calculados, y la carga Q3 se multiplica, como tenéis aquí, menos la carga por... No, menos no, es que la carga Q3 es negativa. ¿Vale? Potencial en el punto 3 y en el punto 4 se restan, ¿vale? Y nos salen estos julios. Este trabajo es positivo. Entonces, cuando el trabajo es positivo, significa que el trabajo lo realiza el propio campo. No somos nosotros quienes tiramos de la carga para moverla de un punto a otro. Es decir, la carga esta se puede mover por sí sola, entre comillas, por efecto del campo de aquí a aquí. No tengo yo que arrastrarla tirando una cuerdecita, digamos, a diferencia de otro ejercicio anterior donde el trabajo era negativo. Como el trabajo es negativo, el trabajo es menos la variación de energía potencial. Si esto es positivo, para que el producto de este menos por esta cosa sea positivo, es porque esta cosa es negativa.
La energía potencial disminuye, eso significa que se ha movido en el sentido en el que ocurren las cosas en la naturaleza de manera espontánea, entre comillas, por esa tendencia al mínimo de energía, en este caso potencial. ¿Vale? Se mueve de P3 a P4 de manera no forzada, digamos. ¿Vale? La carga Q sub 3. Vamos ahora con la actividad número 34, que dice: una partícula cargada crea a una distancia de donde se encuentra un potencial de menos 6 por 10 elevado a 3 voltios y un campo eléctrico de 667 newton por culombio, con esa intensidad. Calcula el valor de la carga y el valor de la distancia D. El potencial es igual a K por la carga entre la distancia que separa la carga del punto que nos dan. En este caso la distancia me habían dicho que era bueno, es una de las cosas que tenemos que calcular. El campo eléctrico que crea la carga a una distancia D será K por Q entre D cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, igual a K por, lo que hago es, como desconozco la carga, despejo la carga de aquí, que es V por D entre K. Y esta cosa de aquí, cojo el rojo, es lo que me traigo aquí. Lo tenemos aquí. Con lo cual me queda que el campo eléctrico, es igual a K por V por D entre K por 1 entre D cuadrado, es igual a V entre D. ¿De acuerdo? Claro, aquí hay un pequeño inconveniente. Potencial negativo, el campo eléctrico es positivo y la D es positiva, ahí hay un problema de congruencia o de sentido en los signos. Entonces me ahorro este inconveniente poniendo valor absoluto. Ahorrado el problema. La distancia del campo eléctrico entre E. Fijaos que esta fórmula tiene que ver con eso de V igual a E por diferencial de R, ¿se acordáis? ¿No? Guarda relación, quiero decir. Diferencial de V igual a E por diferencial de R, porque esto otro puede estar aquí multiplicando. Distancia de V, valor absoluto, entre el campo E, y me sale 9 metros, y la carga Q, V por D, entre K. En este caso prescindo del signo, o sí tengo en cuenta el signo, puesto que la carga Q tiene que ser negativa. Tiene que ser negativa porque si el potencial es negativo, la carga es lo único que hay negativo en esta fórmula para que V sea negativo, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué me preguntan? Me preguntan que diga cómo son las líneas de campo y cómo son las superficies equipotenciales. Como se trata de una carga puntual, las líneas de campo son radiales, es decir, puntito y línea en la dirección del radio, ¿no? Dirigida hacia la carga, porque las cargas negativas son sumideros. Y la carga negativa porque el potencial es negativo, como hemos dicho antes, aquí más arriba. ¿Vale? O sea, para lo que es el cálculo de D, hemos tenido que poner esta expresión con valores absolutos para no tener problemas de incongruencia o no sentido del signo. Mientras que a ver, ahora, luz más blanquita. Voy a encender la luz para que se vea. Mientras que para lo que es el cálculo de la carga, ahí no podemos prescindir del signo de V aquí, porque entonces nos sale una carga positiva y no estaría eso correcto. Luego, ¿cómo son las superficies equipotenciales? Pues las superficies equipotenciales ya sabéis que son esferas, ¿no? Son esferas con centro en la partícula cargada. El potencial crece al aumentar el radio, porque se hace menos negativo, más cercano a cero. A medida que te alejas de la carga negativa, el potencial aumenta. Y el potencial decrece en el sentido a medida que te acercas a la carga, que es el sentido en el que apuntan el vector intensidad de campo, precisamente.
intensidad de campo siempre va a apuntar sea la carga positiva o negativa en el sentido en el que decrece el potencial, ¿vale? Entonces, a medida que te acercas a la carga, la distancia o el radio, ¿no?, de la superficie equipotencial es más pequeño, el cociente en valor absoluto es más grande, pero resulta que es negativo, con lo cual es más pequeño, ¿vale? En fin, esa es la actividad número 34. Vamos con la 35, que es la penúltima. Dice la actividad 35, entre dos láminas, estas dos láminas, separadas a una distancia de 3 metros, tenemos 3 metros, tenemos un campo eléctrico uniforme. Esta es la positiva, esta es la negativa, pues el campo apunta del positivo al negativo, porque sale de las positivas, entra en las negativas, como ya sabemos, ¿no? El campo eléctrico vale 1,5 por 10 elevado a 3 newton por coulomb, un campo uniforme. En el centro del espacio, limitado por las dos láminas, es decir, si teníamos 3 metros a 1,5 metros y a otro 1,5 metros de las láminas, hay colgado un hilo. El hilo tiene 1,5 metros de longitud, se supone que sin masa, y hay una carga de una lenteja, un objeto tipo lenteja, tiene una carga de menos 5 por 10 elevado a menos 5 coulombios y una masa de 12 gramos. Entonces, representa las fuerzas que actúan sobre la lenteja en la posición de equilibrio y calcula el ángulo que forma el hilo con la vertical en la posición de equilibrio. Bien, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre esa lenteja? Pues tenemos, vamos a ver que se vea, hay que calcular el ángulo y representar las fuerzas. Hay que entender lo que ocurre. Lo que ocurre es lo siguiente. Tengo una carga. La carga es negativa, por cierto. No, sí es negativa. Si la carga es negativa, el campo eléctrico apunta para la derecha, la fuerza eléctrica apunta para acá. Luego el hilo se mueve hacia la izquierda. Por eso en el dibujo hay que colocar esto hacia la izquierda, no hacia la derecha. Sería incorrecto colocarlo aquí. Eso sería si la carga fuera positiva o si el campo eléctrico, siendo la carga negativa, apunta para allá. ¿Vale? Si el campo eléctrico apunta para la derecha y la carga negativa, la fuerza eléctrica va en el sentido contrario, porque le cambia el sentido. Tenemos la fuerza esta eléctrica, la fuerza peso y la fuerza tensión que ejerce el hilo. ¿Vale? Esas son las tres fuerzas. En el equilibrio, bueno, el vector fuerza eléctrica apunta hacia la izquierda, ya que la lenteja tiene carga negativa, como he dicho, y el signo negativo de la carga eléctrica cambia el sentido del vector E para el vector fuerza. En el equilibrio, en el eje Y tenemos del vector tensión, su componente vertical, T, bueno, si esto es alfa, este también es alfa. Si este es alfa, este es el ángulo alfa también. T sub I, T sub X, componente en el eje X, en el eje Y del vector T. Pues T sub I es igual al peso. Las dos fuerzas que hay verticales, esta se ve compensada con esta. O T sub I menos P igual a 0, lo cual significa que T sub I igual a P, o T sub I igual a P igual a M por G. T sub I, que está aquí, siendo este alfa, tiene que ver con el cateto contiguo, por eso T sub I es T por el coseno de alfa. Ojo, porque alfa es este, no este. Si fuera este alfa sería el seno, pero como es este es el coseno. Ahora, T sub X, que apunta para acá, y la fuerza eléctrica deben ser iguales, porque están en equilibrio. Por lo tanto, la fuerza eléctrica, que es la carga de la lenteja por el campo eléctrico, será igual a T sub X, que es T por el seno de alfa, porque el seno de alfa, el cateto opuesto a este, o sea, T sub X, ¿no? T por el seno de alfa igual a carga de la lenteja por E. Estas dos ecuaciones, si las divido la de abajo entre la de arriba, para que me salga la tangente. Básicamente es seno de alfa entre coseno de alfa la tangente, carga de lenteja por E entre mg. Esto lo puedo averiguar y esto es la tangente, pues el arco tangente de este número me da el ángulo. Ya tengo el ángulo, 32,53 grados. Ahora me piden calcular, ¿qué más? La diferencia de potencial entre la posición de equilibrio y la posición vertical. ¿Vale? La posición de equilibrio era
Esta es la posición de equilibrio. Y esta es la posición vertical. Posición de equilibrio y posición inicial. O sea, delta de V. Porque al final menos la inicial. Yo sé que delta de V, cuando tenemos un campo uniforme, que lo es en este caso, ¿vale? Es menos el producto escalar de E por delta de X. El campo eléctrico apunta ¿para dónde? Derecha, aquí lo tenéis. Y el desplazamiento se ha producido desde aquí hasta aquí, hacia la izquierda. Un vector hacia la derecha con otro, que es el E, con delta de X, desplazamiento hacia la izquierda, el ángulo es de 180 grados y el coseno de 180 es menos 1, con lo cual esto, el producto escalar de estos dos vectores es E por delta de X por el coseno de menos 1 y se me queda en E por delta de X. Esto se convierte en E por delta de X. Lo voy a poner aquí. Esto igual a E por delta de X. El campo eléctrico E, creo que me lo dan como dato, ahora mismo no me acuerdo, efectivamente me lo dan, pero este desplazamiento, ¿cuánto vale? ¿Lo puedo averiguar fácilmente o no? Pues sí, porque sé que este ángulo es 32,53 y el hilo este medía L. ¿Cuánto vale L? 1,5 metros. Eso es que me lo daban más arriba, no lo encontraba. Total. El seno de alfa, el seno de este ángulo, no se ve, seno de este ángulo es este cateto que es X entre L. Pues delta de X, he dicho X, delta de X. Delta de X es L por el seno de alfa. 1,5 por el seno de esto es delta de X, lo traigo aquí, pom, pom, pom. Delta de V, ahí tenéis la diferencia de potencial. ¿Vale? Fijaos cómo esto se lo tenéis muchas veces, esto de delta de V menos E por delta de X, aunque en este caso es E por delta de X. Que eso de menos E por delta de X es si el ángulo es 0 grados, por el coseno de 0,1. En este caso era 180 grados el ángulo que forman los dos vectores porque llevan sentidos opuestos, el vector E y el vector delta de X. Pues vamos ya con la última actividad, que es la 36. ¿Vale? Lo voy a poner esto aquí arriba para que quepa entero, que cabe y así. Dice la 36. En un cuadrado de base horizontal, 2 metros de lado, 2, 2, 2, 2. Hay dos cargas, Q1, que le he puesto aquí, y Q2. En los vértices de la izquierda, estos son los dos vértices de la izquierda, eso no cabe ninguna, eso no es interpretable, eso es así. Y las cargas son menos 9 y 9, Q2 menos 9, Q1 9 microcoulombios. Determinar la intensidad del campo eléctrico aquí, en el centro del cuadrado, ¿vale? Hacemos nuestro dibujito y esa intensidad de campo vamos a ir analizando. La carga Q1 es positiva. Para saber en qué sentido apunta el campo eléctrico, como esto es positivo, saliente, o sea, de aquí para allá. No puede ser, tiene que ser así, saliente pero hacia allá. Como si sale de esta línea de campo es creada por esta carga Q1 en este punto, pues allá, ¿vale? No puede ser que entre en ella. O visto de otra manera, si coloco aquí una carga de prueba positiva, va a ser repelida por esta, pues para allá va el campo eléctrico. Esta carga es negativa, por lo tanto la línea de campo es entrante hacia ella. Campo eléctrico de 2. O si coloco una carga de prueba positiva, será atraída por la carga Q2 para allá. Estos dos vectores son los vectores que tengo que sumar para calcular el campo eléctrico en ese centro del cuadrado. ¿Vale? Y ahora, la distancia que hay de aquí a aquí, si estos son 2, esto es 1 y esto es 1. La raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado, que es raíz de 2, es la distancia que hay entre la carga Q2 y Q1 al punto este central del cuadrado. Luego ya creo que lo tenemos todo para... Bueno, y sabemos que el ángulo este es 45 grados, igual que aquí. Porque esto es un cuadrado, en fin, por geometría, este ángulo es de 45 grados. El vector E1 se descompone en E1X y E1Y, y el E2X en E2X y E2Y. ¿Vale? El E1 será E1 coseno 45, apunta para la derecha por I vector, más E1 seno 45 por J vector, que también apunta hacia arriba. Y vamos sustituyendo K, Q1, raíz de 2 al cuadrado, que es 2, en fin, coseno, seno, pam, pam, pam.
las dos componentes del vector E1. El vector E2, al descomponerlo, el E2x apunta hacia la izquierda, por eso será menos E2 coseno 45 por i, mientras que la vertical apunta para arriba. Supongo que alguien puede haberse dado cuenta de que esta componente horizontal del E2 con esta horizontal del E1 se anulaba, ¿vale? Y se van a anular. Averiguamos las dos componentes, cuando sumemos E1 con E2 aquí, pues nos sale una única componente en el sentido del vector del eje J hacia arriba, que es la resultante, y este es su valor, ¿vale? Su componente única J, que es módulo de 5,73 por 10 elevado a 4 newton, que no me lo han pedido, pero me lo podían pedir, ¿no? Vectores. Eso en el apartado A. En el apartado B, ¿qué me piden? Me piden, en el centro del cuadrado se coloca una carga Q3 de 7 microcoulombios. Calcula el trabajo que hará la fuerza eléctrica que actúa sobre Q3 cuando la trasladamos desde el centro del cuadrado al vértice inferior derecho. Es decir, nos vamos aquí, teníamos, vamos a traer una carga Q3 aquí y la vamos a mover desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿qué trabajo es necesario para mover esa carga Q3 que traemos y ponemos aquí para desplazarla aquí? Pues como siempre, el trabajo es igual a Q3 por el potencial inicial menos el potencial final. Potencial inicial, el potencial en el centro del cuadrado dividido la carga 1 a la carga 2. K por Q1 entre raíz de 2, que es la distancia, de Q1 al centro del cuadrado, y con Q2 también la misma distancia. Ahora, como Q1 y Q2 son iguales pero signos opuestos, la suma de estas dos cosas es 0, con lo cual el potencial inicial es 0 voltios. Como pongo. Y el potencial final, el potencial en el vértice S de la derecha. La carga Q1 respecto a que no se ve, Q1 respecto a este vértice, la distancia es 2, por eso ponemos un 2 dividiendo. Y ahora, de Q2 a este punto, la distancia es esto, que es raíz cuadrada de 2 cuadrados más 2 cuadrados, o sea, raíz de 8, que eso lo tenemos aquí. Aunque no está puesto raíz de 8 aquí, luego ya aquí sí. Vale, pues ya sustituimos K, Q1, Q2, distancia, etcétera, tenemos voltaje, bueno, digo voltaje o potencial. ¿Vale? Porque en electricidad se habla de voltaje en lugar de potencial eléctrico, aunque es básicamente lo mismo. 1,19 por 10 elevado a 4 voltios. Trabajo igual a la carga por potencial inicial menos potencial final, y me sale un trabajo negativo. Este trabajo negativo significa que para mover la carga Q3, que es positiva, de este punto aquí, ¿vale? Fijaros, a ver si me explico. La resultante apunta hacia arriba, digamos, ¿no? Bueno, el campo eléctrico resultante, digamos, que actúa sobre una carga situada aquí, la Q3, apunta hacia arriba, con lo cual la tendencia es a que por sí solo suba. Si hemos traído la carga a este punto, que va, digamos, en contra de lo que quiere hacer el campo, será a costa de que nosotros lo hemos forzado. Por eso este trabajo sale negativo y tiene sentido el cálculo este. En el libro creo que el trabajo, la solución la pone positiva. Y la pone positiva porque en el solucionario del libro la carga negativa la han colocado aquí y la positiva aquí. Entonces, si esta es negativa, el campo eléctrico apuntaría para abajo. Y si esta es positiva, apuntaría para acá. Entonces, un campo eléctrico resultante apuntaría para abajo. El traer la carga aquí, digamos que va hasta cierto punto en el sentido en el que el campo quiere arrastrar a la carga, ¿no? Arrastrarlo aquí. Digamos que va por ahí la cosa, aunque no es exactamente a este punto, sino a este donde se arrastra. Ese trabajo sí lo realizaría el campo, y saldría el trabajo en lugar de con este signo negativo con positivo. Pero bueno,
digamos que como en el enunciado del libro no estaba hecho el dibujo para saber dónde colocar la carga positiva o negativa, está también hecho tanto de una como de otra manera. Y con esto acabamos los ejercicios del tema 2.